de la misa celebramos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, ese santo al que todos hemos conocido en el sentido muchos a través de la televisión o de sus escritos, pero otros muchos personalmente. Claro que en una homilía no se puede hacer una conferencia sobre San Juan Pablo II que da para muchísimo. Simplemente algunas cosas. Primero, recordar cómo estaba la Iglesia. En octubre del 78, hace por tanto muy pocos días, se celebraron los 40 años. Él es nombrado vicario de Cristo, elegido por los cardenales en el cónclave, y se encuentra con una Iglesia a la deriva, con un shock reciente, la muerte de su predecesor, que duró un mes, Juan Pablo I, eso fue un shock, con muchos rumores sobre la extrañeza de esa muerte, que pues, posiblemente fue debido a la impresión, a un ataque al corazón, por la impresión que se llevó al ver todo lo que había debajo de las alfombras, y que el anterior predecesor, hoy ya San Pablo VI, había definido 5 años antes, 1973, había definido como una iglesia en la cual el humo del infierno había entrado dentro de ella. Creo que esa definición, esa frase de Juan Pablo II, de Pablo VI, marca muy bien cómo estaba la Iglesia en ese tiempo. Pablo VI escribe 7 encíclicas en 5 años, y en los próximos 10 años, la última encíclica, Humanae Vitae, 1968. En los siguientes 10 años, de los 15 que estuvo en el pontificado, no escribió ninguna encíclica. El enfrentamiento que encontró cuando publicó la Humanae Vitae le llevó a recluirse en el Vaticano, de alguna manera a decir aquí por lo menos que no salga ninguna herejía, pero también a no tener el control de lo que estaba pasando en la Iglesia, que él mismo, repito, expresa con esa frase: el humo del infierno ha entrado dentro del templo de Dios. Juan Pablo II se encuentra con esa Iglesia, una Iglesia a la deriva, una barca que estaba sin rumbo desde el punto de vista humano, porque jamás el Espíritu Santo la dejó de su mano, y una prueba de ello fue precisamente la elección de Juan Pablo II como vicario de Cristo. Afronta eso desde su experiencia personal, como nos pasa a todos, una experiencia marcada por la fidelidad a Cristo, pero también por la lucha contra un sistema terrible, posiblemente dentro de los muchos sistemas crueles que ha habido en la historia de la humanidad, uno de los más crueles, antihumanos y sanguinarios, como es el comunismo. En la historia de la humanidad ha habido muchas dictaduras, no es esa la única, pero probablemente es una de las más inhumanas y crueles que han existido en la historia. Basta recordar los campos de concentración de Siberia, los gulags, o basta recordar y ver la situación actual en Venezuela. Se encuentra con una Iglesia a la deriva y viene de una situación de lucha, y lo que hace es seguir luchando. Pero lo hace como debe de luchar un católico, con una triple armadura: la de la fe, la de la esperanza y la del amor. Cualquier persona que le conoció de cerca, yo tuve la suerte de estar en muchos momentos cerca de él, experimentaba una gran fuerza ante todo. Así como con Benedicto XVI experimentas, cuando estás a su lado, la presencia de la humildad de un hombre sabio y humilde, con Juan Pablo II, que no tenía la profundidad intelectual, teológica de Benedicto XVI, pero sí que tenía una fe extraordinaria, una gran fuerza. Y su fe era la fe en la misericordia divina. Es el Papa de la Divina Misericordia, que no es lo mismo que el Papa de la Misericordia, son cosas aparentemente iguales pero distintas. Era el Papa que creía en la misericordia de Dios, creía en el amor de Dios, en aquella misericordia divina de la que había hablado su compatriota Faustina Kowalska. Creía en la misericordia de Dios y por tanto creía que Dios no iba a abandonar nunca a la Iglesia. Y creía que en su propia vida personal también actuaba y actuaría la misericordia de Dios. Por eso la primera cosa que tenemos que recordar de este hombre, que se encuentra con una situación dificilísima y que se mete a luchar para resolverla, es esta: confía en la divina misericordia.
Esto vale para cada uno de nosotros en la circunstancia en la que estemos. Divina misericordia, en ti confío. Mis problemas personales, colectivos, divina misericordia, en ti confío. Esta fe en la misericordia divina le llevó a no perder nunca la esperanza, nunca. Fue el Papa que sufrió el atentado, no hay que olvidarlo. Plaza de San Pedro, día 13 de mayo, fue el Papa que se tuvo que enfrentar con los poderes terribles del comunismo, pero también con los poderes terribles de la nueva ideología radical, liberal, capitalista. Con ellos se enfrentó, a unos y a otros molestó, pero él siempre tuvo la esperanza en la victoria de Dios. En Dios y en su misericordia había puesto su esperanza. Por eso quizá uno de los libros más significativos de él fue el que escribe Cruzando el umbral de la esperanza. Si nosotros confiamos en la misericordia de Dios, no podemos perder la esperanza, ni en nuestra vida personal, ni en los avatares problemas de la Iglesia, que hoy son muy parecidos a los que él se encontró en 1978. Y por último, la caridad, el amor. Cuando se habla de caridad y de amor, generalmente la inmensa mayoría, también la inmensa mayoría de los curas, y no sigo, piensan en el amor al prójimo. Juan Pablo II nos enseñó que la raíz de la caridad estaba en el amor a Dios. Que el amor al prójimo, sin amor a Dios, daba de sí lo que daba de sí. Según cada persona, hay personas con un gran nivel de humanidad, de solidaridad, y son personas generosas, personas trabajadoras. Y hay otras personas, pues, con un nivel menor, por lo que sea, por sus circunstancias históricas, por lo que han sufrido en la vida, se han vuelto más duras, más egoístas, por lo que sea. Pero el Papa Juan Pablo II nos llevó a ver la raíz de la caridad. Y la raíz de la caridad tiene que estar en el amor a Cristo, en el agradecimiento a Cristo, en ese por ti que él continuamente enseñaba a poner como motivación de cualquier comportamiento. Sin esto no se entiende la fidelidad en el matrimonio, no se entiende la honestidad profesional, no se entiende la fidelidad a los votos sacerdotales, no se entiende nada. Desarraigada la caridad de la raíz, que es Cristo, volver a poner todo en Cristo, la caridad se convierte en solidaridad, en humanismo. Al final se agota porque da de sí lo que da de sí, y en muchísimos lo que da de sí es muy poco. Por eso lo primero que hay que hacer, y lo primero que él nos enseñó a hacer, es a poner todas las cosas basadas en Cristo, y junto a Cristo, la Santísima Virgen. Nunca se podrá separar a Juan Pablo II ni de la fe en la Divina Misericordia, ni del amor a la Santísima Virgen. Por ti, Jesús, y totus tuus, María, todo tuyo, María. Por Jesús y por María. Y a partir de ahí, el amor al prójimo. Pero a partir de ahí, esto es lo que estamos olvidando, hemos olvidado, y en su época también se había olvidado. Una caridad de solidaridad, una caridad de ONG, una caridad de buenos sentimientos que francamente en muchos casos eran demasiado frágiles. Y había corrupción porque no había espiritualidad y no había motivación cristiana. Por ti, Jesús, por ti, María, hacemos lo que haya que hacer. Abrazar la cruz, ser fieles a las promesas, arrepentirnos, convertirnos, pedir perdón, perdonar, lo que haga falta. Por ti, Jesús, por ti, María. Y una de las manifestaciones de su caridad fue la lucha contra esa tiranía absoluta que es el comunismo. Vuelvo a repetir, difícilmente en la historia de la humanidad se ha visto una tiranía tan espantosa como esa. No ha sido la única, el nazismo fue otra. El capitalismo, con este rostro inhumano que muchas veces tiene, es otra. Pero el comunismo es tan espantoso. Vuelvo a decir, basta con ver lo que está pasando hoy en Venezuela para darse cuenta de hasta qué punto es cruel un sistema que condena a sus propios hijos a la cárcel y a la muerte por hambre. Pidamos a San Juan Pablo II, defensor de Cristo, defensor del amor al Señor por encima de todas las cosas, que nos llene de su fe en la Divina Misericordia, de su esperanza en que Cristo va a triunfar,
y también de su amor a la gente que sufre, a cualquiera que sufre, pero un amor basado en el amor a Cristo y en el amor a la Virgen. Que así sea.